La última oleada de invasores se desplegó por la superficie de Amarion a gran velocidad. Los vampiros entre ellos buscaron a sus líderes familiares y pronto se dedicaron a atacar las fuerzas de la Alianza Defensora. La estrategia de José de ahogar con un número interminable de soldados funcionó. Geo, Neco y sus dos bestias de nivel demonio no podían estar en todas partes al mismo tiempo. Estirados al límite, hacían todo lo posible por apoyar a sus escuadrones. Los vampiros de la segunda oleada, que ya llevaban un tiempo en el planeta, se encontraron con otra fortaleza inesperada. La gravedad en Amarion era mucho más fuerte de lo que estaban acostumbrados. Inicialmente, cuando descendieron, lo hicieron tras beber la sangre verde. Eso los había ayudado, pero ahora sus cuerpos se estaban adaptando de forma natural, mejorando aún más su rendimiento. Nada estaba yendo a favor de los defensores. El cerco de invasores se acercaba cada vez más a la torre. ¿Esa es su base principal?, preguntó José señalando la imponente estructura. No se había molestado en estudiar demasiado a los Amariak antes de la guerra. Nunca se molestaba con esas cosas. Su fuerza siempre había resultado demoledora. Por algo la defienden tanto. Tal vez sea solo algo simbólico. No veo a nadie entrando ni saliendo. Sea como sea, deberíamos deshacernos de ella. Jacobo, ocúpate. Obedientemente Jacobo saltó hacia arriba. Al hacerlo, su cuerpo comenzó a transformarse. Un pelaje gris brotó de sus brazos y sus uñas se convirtieron en garras letales. Luego balanceó sus brazos, enviando dos enormes rayos de energía con forma de garra que cortaron el aire en dirección a la torre. Jacobo aterrizó y miró de inmediato hacia arriba. La estructura era enorme. No esperaba derribarla con ese ataque, pero sin duda le haría un daño significativo. Para su sorpresa, antes de que los ataques llegaran a impactar, la figura de Geo ascendió de un salto buscando ir directo hacia ellos. Sus brazos brillaban con el poder celestial activado al máximo. Al balancearlos hacia adelante, liberó una ráfaga de energía blanca que colisionó contra las garras. Al contacto, ambos despliegues de energía desataron una ola de poder explosivo que llenó el cielo de brillo y cegó a los que estaban mirándolo directamente. Afortunadamente no fue a nivel del suelo. De lo contrario, habría sido una masacre. Geo no regresó a la superficie. A mitad de su caída se aferró a la torre. Desde allí arrojó dos rocas directo hacia los invasores. José no se movió. Sabía que no lo necesitaría, ya que Jacobo y Pedro saltaron y golpearon las rocas con sus puños, haciéndolas pedazos. Este debe ser el que lanzó las piedras contra el crucero antes y causó tantos problemas. ¡Acaben con él! Sus dos guardias obedecieron avanzando hacia los Amariak. Pero pensamientos contradictorios giraban en sus mentes, mientras los recuerdos que tenían de José los perturbaban. José no era así antes, ¿no? Sé que está haciendo esto por nuestro bien, pero no nos da muchas órdenes. Antes él peleaba a nuestro lado o se encargaba personalmente de las cosas, dijo Jacobo. Esa discrepancia se debía a que Diego había sido reemplazado por José en su memoria. Siempre protegeré a José con mi vida, pase lo que pase, respondió Pedro. Sentía la misma duda que Jacobo, pero su lealtad era inquebrantable. Así que cargó hacia adelante. Su cuerpo se transformó en su forma celestial en medio de la carrera. Un apéndice similar a una cola emergió de su cabeza, mientras su cuerpo se cubría con una extraña sustancia roja, excepto por sus manos negras. Lanzó los puños con poder bruto, y Geo reflejó la acción, lanzando hacia adelante su brazo celestial transformado. Al chocar, la energía liberada hizo que los edificios más cercanos al borde del colapso terminaran por derrumbarse. Eso tomó a ambos luchadores por sorpresa. Sus ojos se abrieron con asombro ante la fuerza del otro y la sensación familiar de sus energías. Ignorando aquello, Pedro continuó con su asalto. Se elevó tan alto en el aire que pronto se encontró cerca de Geo. Balanceó la cola en su cabeza, pero ni siquiera su afilada punta pudo atravesar el brazo del Amariak. Sorprendido,
Pedro se aferró a la torre también. Con su mano libre lanzó un gancho ascendente que golpeó a Geo de lleno en el estómago. Eso lo hizo tambalear y caer al suelo, creando un cráter. Pedro sonrió cuando sus pies volvieron a tocar el suelo, cerca de Geo. Reunió toda su energía en un puño. Simultáneamente, enrolló su larga cola alrededor de su brazo varias veces, hasta formar una figura de energía afilada y enorme. Y la lanzó. Geo levantó los brazos para bloquear eso. De todos modos, salió volando hacia atrás. Su cuerpo se estrelló contra un edificio, y luego otro, y otro, hasta que sintió que alguien lo atrapaba desde atrás. Al mirar hacia arriba, vio a Neco. Desde su lugar, Jacobo dudaba si participar o no. Geo era poderoso, pero hasta ahora no había hecho nada que pudiera bloquear el avance de los vampiros originales. Debía tener algunos trucos aún. Ahora Geo avanzaba hacia Pedro acompañado de Neco. Los dos tenían energía celestial y pensaban usarla. Y como si eso fuera poco, también aparecieron tras ellos las dos bestias. Jacobo ya no dudó y fue directo hacia Pedro. El escenario estaba listo para una batalla intensa, ya que ambos bandos se preparaban para un enfrentamiento feroz que determinaría el destino de sus mundos. «Tú, encárgate del recién llegado», dijo Jacobo a Pedro sin darle oportunidad de responder. Corrió hacia adelante transformando su cuerpo. Con su garra lanzó un poderoso ataque energético hacia Geo, quien había saltado hacia adelante con la ayuda de sus fuertes piernas. Su brazo recibió el impacto y Geo casi colapsó por la fuerza, sintiendo cómo su cuerpo cedía mientras era empujado al suelo. Usando nuevamente la fuerza de sus piernas, se impulsó hacia arriba y utilizó su otro brazo para contraatacar y empujar hacia arriba. Incapaz de igualar el poder de Jacobo, finalmente apartó sus brazos y rodó al costado, liberándose. El golpe de Jacobo continuó hacia adelante, rompiendo el suelo. Geo lanzó doble gancho hacia el costado de Jacobo, que desvió eso con su otra mano. Entonces liberó un nuevo ataque en forma de garra. Geo ya había visto esto antes y colocó ambas manos sobre su pecho, solo para darse cuenta de algo. El resplandor dorado en sus manos, la energía celestial que le había sido otorgada por Diego, se había desvanecido. Lo mismo había ocurrido antes cuando estaba colgado de la torre, cuando Pedro le había lanzado un ataque energético. ¿Eso desactivaba su energía celestial? Jacobo estaba a punto de continuar lanzándose hacia su oponente, pero el búho intervino atacándolo desde un lado con sus afilados dientes. Jacobo usó su fuerza para abrir la mandíbula de la bestia y la estrelló contra el suelo. Pero inmediatamente sintió algo raro. Había golpeado a la bestia, sí, pero pudo sentir cómo esas sombras que rodeaban su cuerpo absorbían gran parte del impacto. Jacobo se preparó para dar otro golpe, pero Geo intervino, cayendo sobre él desde arriba con sus puños. Jacobo bloqueó el golpe, pero la fuerza y el peso del ataque crearon un cráter debajo de él. Sin rendirse, le dio una patada directa en el estómago a Geo para enviarlo volando hacia atrás. Justo entonces, otro ataque vino de la bestia, pero esta vez Jacobo cerró de golpe la parte superior de su mandíbula y levantó al búho en el aire, estrellándolo contra el suelo. Jadeando tras usar tanta energía, Jacobo necesitaba recuperarse un poco. La extraña sombra de la bestia y la fuerza de los brazos dorados estaban consumiendo mucho de su poder. Al menos no había sido herido gravemente en la pelea. Girando la cabeza, miró para ver cómo le iba a Pedro. Había estructuras similares a enredaderas por todas partes intentando atraparlo. La cola en su cabeza estaba cortando y rompiendo muchas de ellas, pero eventualmente fue atado por la pierna derecha y el brazo izquierdo, manteniéndolo fijo en su lugar. Al igual que con Jacobo, sus ataques se sentían más débiles. Enfrentar a esos enemigos los estaba consumiendo. Neco aprovechó esa oportunidad para abalanzarse sobre Pedro, pero este le gritó: «Si pensabas que algo como esto podría detenerme, estás muy equivocado». Sacando fuerzas de donde no las tenía, se liberó de sus ataduras y lanzó un puñetazo al tiempo que usaba la cola para desviar el ataque de Neco. Su contrincante recibió el golpe en el rostro, y Pedro tomó uno de sus brazos tirando de él hacia adelante y dándole un nuevo puñetazo en la cabeza.
La cola en su cabeza se enrolló alrededor de su brazo una vez más. Las enredaderas aún intentaban atraparlo y restringirlo, pero a Pedro no le importaba. Sabía que no eran suficientes para detenerlo. Lo que no esperaba era otro ataque desde un costado. Antes de sentirlo, pudo percibir su energía acercándose. Era una lanza que se clavó directamente en su estómago y continuó girando mientras permanecía incrustada en su cuerpo. Pedro soltó a Neko y sujetó esa lanza antes de que lo atravesara por completo. Mirando en dirección de donde había venido, vio a un solo hombre que caminaba con calma, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Parece que yo también he sido arrastrado a esto. Pero eso no es una sorpresa. Donde hay una guerra, yo siempre estoy ahí. Verán, mi poder proviene de la guerra, y cuando hay una en curso, estoy en mi punto más alto. Geo y Neko miraron la imponente figura confundidos al extremo. No lo reconocían en absoluto. ¿Por qué un extraño los ayudaría en medio de todo eso? Mientras la batalla en la torre recrudecía, en otros puntos de Amarion el panorama no era más alentador. Lonnie se encontraba ante Torben y los 5 Dalkis con púas que siempre lo acompañaban. Con ella estaban los Valdés bajo las órdenes de Enrico, pero el silencio se apoderó del campo de lucha. El cuerpo de Lonnie brillaba mientras canalizaba su energía celestial, haciendo que las escamas de su rostro resaltaran. Las aletas en sus brazos crecieron volviéndose más grandes y duras, transformando una apariencia de la de una sirena a la de un depredador. Sin previo aviso empujó su tridente hacia adelante reuniendo agua en sus 3 puntas y creando 3 corrientes separadas que salieron directo hacia Torben y 2 de los Dalkis. Torben extendió sus manos para absorber todo eso, como había hecho con todos los ataques hasta ahora. La energía celestial mezclada en ellos causó un dolor en sus manos. Se sorprendió. Nunca había sentido ese poder. Cuando intentó expulsar un nuevo ataque, se encontró con que la energía celestial no siguió sus órdenes. Salió disparada hacia arriba, perdiéndose en el aire. Enrico dio una orden y los Valdés reunieron sus relámpagos. Lonnie preparó otro ataque de agua celestial que se mezcló con ellos. El ataque se dirigió a uno de los Dalki que recibió el impacto de lleno. ¡Avancen!, gritó Enrico y los Valdés se desplegaron lanzando ataques de todo tipo de manera brutal. Torben negó con la cabeza murmurando: «¡Idiotas!». Se puso a lanzar grandes ráfagas de energía hacia Lonnie. Ella sabía que era demasiado fuerte para poder manejarlo. Inmediatamente creó un charco de agua bajo sus pies, montándolo como una ola y alejándose rápidamente. Enrico saltó y giró su cuerpo, transformándose en un rayo, y cuando aterrizó, vio una escena sorprendente frente a él. Los Valdés podían colocar trampas, hacer sus armas más fuertes e intentar engañar al enemigo, pero los Dalkis apenas resultaban heridos por el ataque. Uno de ellos se lanzó desde un costado esperando que un golpe desde el lado derecho sorprendiera, pero el Dalki lo ignoró por completo, permitiendo que impactara. Rompió algunas escamas de su rostro y lo hizo sangrar, pero al mismo tiempo dio su propio puñetazo. El Valdés se estrelló contra el suelo salvajemente. Antes de que pudiera siquiera levantarse, el Dalki le dio un pisotón tan fuerte que atravesó su cuerpo. La misma escena se repetía por todas partes. Los Dalkis apenas resultaban heridos, mejorando su fuerza con cada herida, eliminando a los Valdés uno por uno. Los Penswi, los Amariak y los Mermerials entraron entonces en acción. No podían mantenerse más al margen ante semejante carnicería. 10 Mermerials rodearon a Torbe con espadas y lanzas en sus manos. ¡Protejan a la reina!, gritó uno de ellos mientras combinaban sus armas con sus ataques de agua. Todo descendió sobre Torben, que ni siquiera se inmutó. Levantando la mano, golpeó a los Mermerials con un solo movimiento, y un rastro de sangre siguió la trayectoria de su puño. La mitad superior de los cuerpos de los 10 Mermerials había desaparecido, dejando solo sus piernas. Torben había logrado matarlos a todos con una sola bofetada.
gritó Lonnie con todas sus fuerzas, llena de dolor. Torben fue directo hacia ella. «Tienes un poder extraño, pero no te servirá de mucho», le dijo y lanzó su puño una vez más. El golpe atravesó el cuerpo de Lonnie y gotas de agua salpicaron por todas partes. Su figura se deshizo en el aire. No era su cuerpo real, era solo agua. En realidad estaba detrás de Torben y desde allí lanzó su tridente cubierto de energía celestial. Girando, él lo atrapó en el aire y lo lanzó de vuelta. Le atravesó el estómago. Esta vez era ella realmente. Con sus manos fue capaz de sacarse el tridente al tiempo que caía al suelo. Sangraba, pero no tenía tiempo para preocuparse por el dolor. Dos de los grandes puños de Torben ya estaban sobre ella. Bajándolos iba a aplastarla directamente en la cabeza. Solo había una cosa que ella podía hacer. Golpeando su tridente contra el suelo, ella y su arma quedaron rodeados por una burbuja azul brillante. Sujetó con fuerza el tridente mientras ponía toda su energía en la burbuja. Cuando el golpe de Torben alcanzó la burbuja, la onda expansiva que se generó empujó a los luchadores que estaban cerca del suelo. Pero Torben no iba a rendirse. Levantó el puño nuevamente, golpeó la burbuja desde arriba, y ésta se rompió en un instante. Lonnie no pudo evitar escupir sangre. Realmente estaba poniendo toda su energía en esa esfera. Ya no le quedaba nada. Apenas alcanzaba a sostener el tridente. Lo movió débilmente. Su visión se volvió borrosa. Torben levantó el pie y lo lanzó hacia abajo. En lo que creyó que eran sus últimos instantes, Lonnie cerró los ojos, o al menos pensó que lo había hecho. La oscuridad la envolvió por completo, densa, absoluta, como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor. Y sin embargo, el sonido persistía. Ecos lejanos de explosiones, impactos, gritos. La batalla seguía rugiendo, indiferente a su destino. «No puedes rendirte». La voz irrumpió en medio de ese vacío, clara, firme, imposible de ignorar, y sobre todo muy familiar. La mente de Lonnie era un torbellino de confusión. Había dado todo lo que tenía, y aún así había fallado. El peso de la realidad la aplastaba más que cualquier herida. Se había preparado para morir. Había aceptado ese destino. Pero justo cuando estaba a punto de dejarse ir, una sombra la había cubierto. «La sombra de Diego no estará siempre para salvarte. Mientras sigas respirando, debes seguir luchando», repitió la voz. Entonces, abajo de su cuerpo, una energía comenzó a emerger. No era sólida ni completamente líquida. Se movía como plasma. Una corriente espesa, roja, burbujeante que la envolvió con suavidad y fuerza al mismo tiempo. El fluido la levantó apenas del suelo y la arrastró deslizándola con rapidez lejos de la amenaza de Torben. Eso parecía una mezcla de los poderes Mermerials con el aura de sangre y la sombra de Diego. Pero ¿cómo era posible? Con un esfuerzo que le quemó hasta el pecho, Lonnie abrió los ojos y se puso de pie. La oscuridad se desmoronó como un velo roto. La luz volvió de golpe junto con el caos del campo de batalla, pero ahora frente a ella estaba Nalia. «Hermana, lucharemos juntas». Esos eran sus poderes como vampiro Mermerial. Ni ella los conocía a profundidad. El instinto y el deseo de salvar a Lonnie los habían activado sin pensar. Pero por supuesto, no solamente ella había llegado. Todo el equipo de rescate estaba a sus espaldas. «Lo siento, no fuimos lo suficientemente rápidos. Parece que algunos de nuestros hermanos y hermanas perdieron la vida», dijo Dennis a Enrico. «¿Has vuelto?» «Cuento 15 caídos en total. Que no sean en vano». Girando hacia los que aún quedaban en pie, gritó una orden. «Nuestra tarea es eliminar a uno de estos 5 con púas. Dejen el resto a los demás».
Hubo un segundo de confusión, pero entonces uno de los 5 Dalkis con púas se lanzó hacia adelante, proyectando un puñetazo contra el que se había interpuesto en su camino. Pero con un pisotón la tierra se elevó y se endureció, creando un tipo único de metal que absorbió el golpe, y pronto comenzó a envolver el brazo del Dalki. Solo existía una persona en todo el mundo capaz de lograr algo así: fusionar 2 habilidades en una sola. Ese hombre era Ethan. Su aparición al otro lado del campo de batalla no solo fue inesperada, fue devastadora. Una onda de desconcierto recorrió a los Dalkis. Los Garcés eran sus aliados, y aún así ahí estaba el heredero alzándose contra ellos. Lo peor de todo, no estaba solo. Natalia irrumpió hacia el corazón del combate, liberando un grito que desgarró el aire. Y entonces, una segunda presencia emergió entre el caos, silenciosa, imponente e inevitable. Lorenzo. Los humanos desperdigados entre las fuerzas invasoras también se entregaron a la confusión. Lorenzo era un líder para ellos, el señor de Sistoria. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Lorenzo Garcés está luchando contra nosotros? Debe querer abrir los portales para que los demonios invadan la Tierra. Seguro pactó con ellos. Eso no puede ser. Lorenzo Garcés nunca haría eso. Y no solo él, toda su familia está involucrada. Se dice que en los cruceros los androides de Lorenzo se rebelaron. No lo creía hasta este momento. ¿Qué más sabes? Solo eso. O bueno, no. Que los androides atacaron a los Dalkis y vampiros, pero no a los humanos. Una certeza empezó a instalarse con firmeza. Basado en eso, no puedo creer que Lorenzo nos esté traicionando. Algo está pasando. Necesitamos preguntarle a Santoro. Pónganse en contacto con él. Incluso sin que Miko pudiera aún devolver los recuerdos reales de todos, había una marea en la guerra que lentamente estaba empezando a cambiar. Las fuerzas de Lonnie comenzaron a retroceder de forma gradual, casi instintiva. No era la cobardía lo que los hacía dar un paso atrás, sino el peso abrumador de lo que tenían frente a ellos. El despliegue del equipo de rescate era sencillamente imponente, una presencia que alteraba por completo el equilibrio del campo de batalla. Los Pensui, los Mermerials y los Amariak se agruparon entonces en los márgenes del combate. Algunos se arrodillaban junto a los caídos intentando atender heridas imposibles. Otros, aún de pie, no podían apartar la vista del frente, atrapados entre la confusión y el asombro. Nadie terminaba de comprender cómo la situación había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Murmullos tensos comenzaron a propagarse entre las filas, preguntas sin respuesta que se superponían unas a otras. Un pequeño grupo concentró toda su atención en la batalla más cercana, aquella que involucraba directamente a la reina Mermerial. Lonnie, aún débil pero energizada por la presencia de su hermana, clavó el tridente en el suelo. Usaré el poder del agua y el que me dio Diego para curarme todo lo que pueda. Tienes razón, Alia. No puedo permitir que este sea el final. La energía azul comenzó a rodearla una vez más y lentamente comenzó a sentirse rejuvenecida. Necesito unos segundos más. Tendrás que ocuparte tú de los enemigos por ahora. Alia asintió y extendió los brazos. Agua comenzó a aparecer girando a toda velocidad. Pero pronto, aquella materia comenzó a endurecerse, tensándose desde el interior, como si una fuerza invisible la comprimiera. Su superficie se volvió lisa y translúcida, adoptando una consistencia similar al hielo, aunque mucho más densa, más pura y peligrosamente afilada. En cuestión de segundos la forma terminó de definirse. 2 espadas perfectamente moldeadas, equilibradas y letales, pero habían sido creadas por un vampiro Mermerial, así que escondían otro secreto. En su interior, como si tuviera vida, un líquido rojo fluía lentamente recorriendo las hojas en finas corrientes que parecían latir. Ese resplandor carmesí no solo contrastaba con la claridad del material, sino que le daba a las espadas un aspecto inquietante. Muchas cosas han cambiado para mí, Lonnie.
Puedo hacer cosas increíbles. Uno de los Dalki de 5 púas se lanzó hacia ella, y Nalia empuñó sus 2 espadas de sangre. Al mismo tiempo, oleadas de lo que parecía agua roja giraban alrededor de su arma, golpeando al Dalki. Chocaron contra él, bloqueando su visión. En la superficie del agua comenzaron a aparecer pequeñas púas afiladas, perforando su piel. Saltando en el aire, Nalia balanceó una de sus espadas sobre la cabeza del Dalki. Oleadas de agua emergieron nuevamente. Fue un golpe poderoso que hundió los pies del Dalki en el suelo hasta casi las rodillas. Sangraba por todos lados, malherido. Sin embargo, aún no era suficiente para matarlo, y tenía una capacidad que todavía no había usado. Abrió la boca y un líquido verde comenzó a burbujear en su interior. Echando la cabeza hacia atrás y luego hacia adelante, una gran sustancia salió disparada. Nalia creó un escudo de agua para detener el ataque, pero el líquido verde lo atravesó de inmediato, e hizo un sonido sibilante como si estuviera quemando. Moviéndose rápidamente fuera del camino de ese ataque, Nalia esquivó el líquido verde. Impactó sobre el suelo donde el sonido sibilante continuó, quemando la tierra misma. Era un ácido, y no uno cualquiera. Mientras observaba eso, Nalia se distrajo y el Dalki ya estaba sobre ella blandiendo su puño. Nalia creó otro escudo y el golpe del Dalki lo sacudió y desmoronó, haciendo que salpicara en todas direcciones. El puño siguió de largo e impactó directo en la mandíbula de Nalia. Pudo sentir cómo la sangre llenaba su boca. Su cabeza zumbaba y el impacto del golpe hacía que le costara mantenerse en pie. Los Mermerials que formaban parte del grupo que observaba la batalla reaccionaron de inmediato. Alzaron sus blasters y comenzaron a disparar, incapaces de quedarse al margen ante la gravedad de la situación. Uno de ellos, con la voz cargada de urgencia, gritó hacia los demás: ¡Necesitamos apoyo aquí ahora! Varios súbditos de Lon y más se acercaron corriendo, listos para ayudar en lo que pudieran. Los chorros de agua golpearon al Dalki, pero no fueron más que una picadura de mosquito, una molestia menor. Simplemente continuó avanzando, ahora elevando ambos puños listos para aplastar a Nalia. Un objeto pasó volando junto a ella y fue directo al estómago del Dalki. Era el tridente. El Dalki se detuvo y lo miró. Pensó en arrancárselo con las manos, pero el arma se deslizó sola fuera de su cuerpo y regresó volando a las manos de su dueña, Loni, ya totalmente recuperada. De regreso entre las fuerzas que se habían retirado, un grupo bastante numeroso terminó concentrando su atención en otra pelea. Poco a poco sus miradas se desviaron del caos general hasta fijarse en una escena puntual, una que a simple vista no tenía ningún sentido. Frente a uno de los Dalki de 5 púas, había una niña pequeña. La diferencia de tamaño y presencia era absurda. El Dalki imponente parecía una fuerza de la naturaleza. La niña, en contraste, apenas alcanzaba a proyectar una sombra diminuta sobre el suelo destrozado del campo de batalla. El propio Dalki dudó. Sus movimientos se ralentizaron por un instante. La mirada fija en ella, intentando procesar lo que estaba viendo. No había lógica en esa situación. ¿Era una trampa? ¿Una ilusión? Pero esa vacilación duró apenas un segundo. Frunciendo el ceño, decidió que no importaba quién fuera su oponente. Si estaba en su camino, sería destruida. Con un rugido contenido, cargó hacia adelante, levantando su enorme brazo y descargando un puñetazo brutal directo al lugar donde la niña había estado un instante antes. Pero no golpeó más que el aire. Minnie ya no estaba ahí. Usando toda la velocidad y agilidad que le permitía su forma celestial, se había deslizado hacia un costado en el último segundo. ¡Detrás de ti, monstruo horrible!, gritó con una mezcla de burla y entusiasmo, como si aquello fuera un juego. El Dalki giró de golpe, visiblemente confundido, intentando seguirle el ritmo. Pero por primera vez desde que había comenzado la batalla, parecía haber perdido el control de la situación. Torben confiaba en que sus compañeros no tendrían problemas para acabar con quienes los rodeaban. No tenía idea de la fuerza de sus oponentes, pero los Dalkis no habían tenido problemas en el pasado, así que ¿por qué los tendrían ahora? El único que le parecía realmente problemático era el que tenía enfrente suyo. «Luces demasiado seguro. Voy a arrancarte esa expresión de la cara», dijo. Eloy se encogió de hombros al escuchar esas palabras.
He visto muchas cosas aterradoras en mi vida. No entras ni en el top 5. Eloy quería ganar algo de tiempo. Necesitaba pensar en una estrategia antes de enfrentarse. Había visto de lo que era capaz Torben. Aunque su poder era fuerte, sin una cantidad ilimitada de células mutantes tenía que tener cuidado. ¿Cuál sería la mejor manera de derrotar a su oponente? ¿Invocar cosas de las mentes de las personas? ¿Usar poderes que otros tenían o usar su propio poder en su contra? Quizás incluso podría transformarse en uno de 7 púas como Torben, pero ¿cuánto tiempo podría mantener esa forma? «¡Veamos cómo manejas esto!», gritó Torben levantando ambas manos en el aire, dando una señal para los miembros de su fuerza. Ninguno dudó. Los Dalkis y humanos comenzaron a usar sus poderes disparando de todo hacia él. Torben simplemente absorbía todo eso. Eloy ladeó la cabeza. Necesitaba aprender sobre ese poder antes de poder usarlo él mismo. «¡Adiós!», le dijo Torben finalmente y movió ambas manos. Toda la energía pura que había absorbido salió disparada como un rayo fulminante dirigiéndose directamente hacia Eloy. Era una cantidad inmensa de poder que quemaba el suelo hasta dejarlo en cenizas, y parecía hacer lo mismo con el aire por el que pasaba. Eloy iba a moverse para intentar esquivar esto, pero entonces alguien se puso frente a él. Luisa. Con la espada negra en alto comenzó a hacerla girar. El rayo de energía impactó de lleno contra la espada, pero no hubo explosión ni resistencia. Al momento del contacto, la hoja reaccionó, liberando una espiral invisible que absorbió el ataque por completo, descomponiéndolo hasta reducirlo a nada. Cuando el aire finalmente se asentó y el polvo comenzó a caer, Luisa seguía allí inmóvil, erguida en medio del campo de batalla. La espada descansaba firme a su lado, aún vibrando levemente como si acabara de saciarse. Entonces, con una calma que contrastaba con el caos alrededor, giró la cabeza. Sus ojos se posaron en Eloy. «Me parece que la mejor manera de luchar es que nos enfrentemos juntos a este monstruo». Las peleas se extendían por cada sección del campo de batalla como una herida abierta que no dejaba de ensancharse. Las ondas de choque se propagaban sin descanso, derrumbando estructuras y levantando polvo. El estruendo era constante. Y entonces, casi como si una voluntad compartida los atravesara a todos al mismo tiempo, los invasores comenzaron a replegarse. Del mismo modo en que la Alianza Defensora lo había hecho antes. Se alejaban lo suficiente para observar. En el centro de todo, Lorenzo permanecía inmóvil, solo en apariencia. Había algo en él que atraía miradas. Incluso en medio del caos, no era solo su presencia, sino la incertidumbre que lo rodeaba, como si nadie pudiera anticipar del todo lo que haría a continuación. Uno de los Dalkis de 5 púas descendió con violencia sobre él. Tenía ambos puños elevados sobre su cabeza, pero Lorenzo no retrocedió. Simplemente elevó su propio brazo, que se transformó con un crujido metálico, reconfigurándose para formar un blaster. Varios rayos salieron en ráfagas continuas. Impactaron directamente en la cabeza del Dalki. 6 en total, cada uno dejando marcas ardientes sobre su piel endurecida. Pero nada de eso lo detuvo. Sus puños siguieron descendiendo. Y en ese instante, justo cuando el impacto parecía inevitable, Natalia apareció al lado de Lorenzo súbitamente. Su mano rozó a Lorenzo firme, precisa, y los dos desaparecieron. El puñetazo del Dalki al fin impactó contra el suelo. Lorenzo y Natalia reaparecieron detrás de él, preparando un nuevo ataque. Ella giró su cuerpo, su pierna envuelta en llamas que crepitaba con intensidad. Lorenzo abalanzó su propio puño. Ambos ataques coincidieron en el punto de impacto, justo en el costado del Dalki. El masivo cuerpo se inclinó, apenas lo suficiente para confirmar que el golpe había llegado, pero no lo suficiente para significar una ventaja real. Natalia se llevó a Lorenzo otra vez. El Dalki tiene una habilidad de sanación. Logramos lastimarlo, pero enseguida se cura. ¿Qué habilidades tienes disponibles?, preguntó él. Teletransportación, fuego y sanación. Lorenzo asintió apenas. Haz tu mejor esfuerzo por un rato, y por favor, cuídate. Hubo una pausa mínima, casi imperceptible, pero suficiente para que el peso de esas palabras quedara suspendido entre ambos. Luego Lorenzo se alejó. Natalia no le preguntó qué estaba planeando. Nunca lo había hecho y él jamás la había decepcionado.
Apareció nuevamente junto al Dalki, dándole otra patada de fuego. El impacto alcanzó la cabeza del Dalki y otra vez apenas logró tambalearlo. Natalia repitió ese patrón de ataque varias veces, pero no era mecánico. Había pequeñas variaciones, ajustes casi invisibles en el ángulo, en el tiempo, en la distancia. Surgía junto al Dalki, descargaba un golpe envuelto en fuego y desaparecía antes de que la respuesta pudiera alcanzarla. Cada aparición era un destello. Cada ataque una chispa que se extinguía demasiado rápido. Cuando estaba por trasladarse una vez más, sintió una mano posándose en su hombro. «Déjame a mí». Era Lorenzo. Ya no lucía como antes. En lugar de un blaster, ahora su brazo era un cañón largo y grueso. Y lo escoltaban androides, en total 50 de ellos. Formaban una fila india, cada uno tocando al de al lado, finalmente llegando a la espalda de Lorenzo. Esos androides habían llegado al planeta siguiendo su orden después de causar caos en el crucero. La mayoría había sido dañado al punto que no servían más, pero esos 50 todavía tenían mucho para dar. Usando su arma del alma, Lorenzo podía cambiar la estructura de los androides originales, usarlos sobre sí mismo para crear un arma descomunal. Luego, con todos los cristales de alto nivel en sus cuerpos, potenciaría el ataque. Claro que los androides serían destruidos por todo eso, y él mismo se quedaría sin células mutantes. Pero sabía que tenía que darlo todo para vencer. Así, toda la energía disponible fue transferida a través de cada androide hacia Lorenzo, encendiendo la punta del cañón con un fulgor cegador. Natalia dio varios pasos hacia atrás, asegurándose de no estar en el camino. También miró para todos lados en caso de que alguien estuviera cerca. Entonces, ella notó algo más, algo preocupante. El Dalki estaba respirando agitado. Tenía heridas por todo el cuerpo. Eran pequeñas, ninguna mortal, pero sangraban. Un charco verde se estaba formando a sus pies. Se estaba fortaleciendo, subiendo de nivel gracias al daño recibido. Abrió la boca para decir algo, pero justo entonces Lorenzo disparó. Fue un rayo, un flujo continuo, denso, sostenido con una presión implacable que parecía no tener inicio ni fin. La energía se comprimía en un haz único, estable, vibrante, que impactó de lleno en el pecho del Dalki. El punto de contacto se encendió al instante. La luz devoró la superficie de su piel, mientras la fuerza del rayo lo empujaba apenas hacia atrás, lo justo para indicar que algo estaba ocurriendo. Natalia se concentró en él. Lo vio mantenerse de pie, y luego vio que el sangrado aumentaba. El charco crecía. El rayo continuaba constante, pero por primera vez algo en su intensidad titubeó. No se apagó, no se cortó, pero se dio apenas. Una fluctuación casi imperceptible. El Dalki aprovechó el momento. Sus brazos se alzaron atravesando la luz que lo consumía. La energía se deslizaba por sus extremidades, desgarrando y quemando, pero aún así logró extender las manos hacia el origen del ataque. Y empujó. El rayo no se rompió, pero se comprimió. Entonces, con un esfuerzo que se reflejaba en cada músculo tensado, el Dalki dio un paso adelante. Luego otro. Su cuerpo seguía herido. Su sangre no dejaba de derramarse. Cada movimiento parecía exigirle más. «¡Maldita sea!», exclamó Lorenzo apretando los dientes mientras su propia sangre salía de la comisura de su boca. Para él eso también era doloroso. Toda esta energía pasando a través de su cuerpo lo afectaba. Había hecho muchas modificaciones a su cuerpo, sí, pero en el fondo todavía era humano. Sus entrañas se sentían como si fueran a estallar, y con una tos escupió todavía más sangre. Natalia se teletransportó directamente a su lado. Luego comenzó a usar lo que podía de su habilidad de sanación sobre él. Su mano brillaba en blanco mientras la colocaba sobre su pecho. Él la miró de reojo y sonrió. «Eso se siente mucho mejor. Cállate y no hables», le respondió ella. No entendía por qué él estaba arriesgando tanto. Ya habían hecho mucho por los Amariak y por ese tal Diego, alguien a quien ninguno de los dos recordaba. Lorenzo sabía que ella pensaba eso. Su cerebro le decía lo mismo, pero hacía rato que había dejado de escucharlo. Estaba depositando su confianza en algo más, en su corazón y en su instinto. Tenía que hacer un último esfuerzo, empujarse más allá del límite. Un grito desgarrador salió de su garganta mientras lo hacía. ¡Ah!
Detrás de Lorenzo, los androides comenzaron a ceder uno por uno, como si algo invisible los atravesara en secuencia. La energía los recorría en cadena, implacable, despojándolos de todo en un instante que se propagaba como una línea de fichas de dominó. Cada caída alimentaba el núcleo del rayo. Cada cuerpo que tocaba el suelo era una entrega total, una transferencia absoluta que no dejaba nada atrás. Y todo convergía en Lorenzo. Su figura tembló apenas bajo la carga. Sus sistemas, su carne, lo poco que aún era humano, todo estaba siendo consumido. Pero la presencia de Natalia, su habilidad, le daba un poco de margen, uno mínimo. El rayo cambió. Se comprimió hasta volverse insoportablemente brillante. Una concentración de energía tan densa que el espacio a su alrededor parecía distorsionarse, como si no pudiera contenerla por más tiempo. Y entonces, explotó. El estallido se liberó desde el cañón con una violencia absoluta. Una liberación brutal que dejó de ser un rayo para convertirse en una explosión desbordada. Un torrente que se expandió hacia adelante sin oposición. El Dalki quedó atrapado en el centro. La energía lo envolvió por completo, desintegrando su cuerpo desde el punto de impacto hacia afuera, borrando cada fragmento, cada rastro de su existencia como si nunca hubiera estado allí. No quedó carne, ni hueso, ni sombra, solo luz. Y esa luz no se detuvo. Continuó avanzando en línea recta, arrasando con todo a su paso. Los edificios fueron alcanzados sin distinción. Sus estructuras colapsaron en una sucesión de impactos que no dejaba tiempo para comprenderlos. El silencio que siguió no fue completo, pero sí lo suficientemente denso como para sentirse extraño. El polvo flotaba en el aire, descendiendo lentamente, cubriendo lo que quedaba. En medio de ese paisaje devastado, Lorenzo seguía de pie. Detrás de él, los cuerpos de los androides yacían esparcidos en el suelo, completamente inertes. Natalia estaba junto a él también. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, negando con la cabeza lentamente. Lo siento. Ya no tengo células mutantes. Ya no podré curarte. Lorenzo abrió la boca y más sangre que nunca escapó de ella. Tosió violentamente. Lo sé. Su cuerpo se desvaneció, cayendo entre los brazos de Natalia. El corazón de Natalia se desbocó. No era un latido. Era un martilleo frenético que le subía por el pecho y le golpeaba la garganta, le nublaba el pensamiento. Cada pulsación traía consigo una negación más fuerte, más desesperada, como si su propio cuerpo se negara a aceptar lo evidente. ¡Lorenzo! ¡No! Lo sacudió apenas con un cuidado contradictorio. Temía lastimarlo más y necesitaba obligarlo a reaccionar. ¡Respóndeme! ¡Lorenzo, mírame! Pero Lorenzo era solo un peso muerto entre sus brazos. Y ahí fue donde algo se quebró dentro de ella. No era solo dolor, era incredulidad. Era una resistencia feroz, casi violenta contra la idea misma de que aquello pudiera estar ocurriendo. Lorenzo no podía morir, no de esa manera. Y entonces, como un filo que atraviesa la niebla, la conciencia regresó de golpe. Un trío de Dalkis estaba corriendo hacia ella. Eran de 2 y 3 púas. Del grupo que había estado observando la batalla a los costados. Tras ver que Lorenzo había vencido a uno de 5 púas, una mezcla de orgullo, ira y desesperación los instó a ponerse en acción. Natalia aún tenía unos segundos antes de que llegaran. Tragó saliva y con cuidado bajó el cuerpo de Lorenzo hasta el suelo. Lorenzo, vas a estar bien, mi amor. No vas a morir aquí. Jamás lo permitiré. Sus manos se juntaron frente a su pecho. Cerró los ojos y se concentró buscando dentro de sí energía. Sabía que ya no tenía células mutantes, pero no le importaba. Sacaría fuerza de algún lugar. La inventaría si fuera necesario. Daría su propia vida para lograrlo. Sus manos empezaron a brillar. Pero en el instante en que abrió los ojos, el brillo se extinguió. ¡No! ¡Vamos! Los Dalkis estaban más cerca. Intentó otra vez, apretó las manos con más fuerza. Por un segundo funcionó. Y al siguiente desapareció de nuevo. Más rápido que antes. Más definitivo. Los Dalkis ya estaban sobre ella. No había más tiempo para pensar. Si no tenía células mutantes para usar la habilidad de sanación, tampoco podía usar la de teletransportación.
Justo en ese momento, algo se interpuso para protegerla. 3 figuras. En el centro estaba un Amariak. Sus enormes brazos se extendieron con una fuerza brutal, interceptando el avance de los Dalkis en seco. El choque resonó como un golpe contundente, cargado de una presión que vibró en el aire. A la derecha había un Mermerial. Tenía un blaster en la mano que usó para lanzar ráfagas de agua al enemigo. Desde la izquierda, un Penswith se empezó a mover antes de que el primer disparo de blaster terminara de resonar. Su cuerpo se desdibujaba en velocidad pura, girando en círculos cerrados, cortando el espacio alrededor de los Dalkis, mientras descargaba ataques desde distintos ángulos, sin darles un solo punto fijo al cual responder. Los ataques de los Dalkis llegaron con la misma ferocidad, golpes que buscaban romper la defensa, desgarrar, abrir paso sin importar el costo. Así como los Dalkis habían irrumpido desde los márgenes para unirse a la batalla, ahora los del otro lado hacían lo mismo. En medio de todo eso, Natalia apenas podía respirar. Giró sobre Lorenzo protegiéndolo por instinto, su mente luchando por encontrar una salida donde no parecía haber ninguna. Ni siquiera tenía la fuerza física para levantarlo en brazos y salir corriendo. ¡Podemos ayudarlo! La voz era femenina y llegó desde un lado. Natalia levantó la mirada y vio a 5 personas ante ella, humanos, 4 hombres y una mujer. Sus armaduras y equipos dejaban en claro que pertenecían al bando invasor. El hombre que estaba en el centro habló. Entendemos que no confíes en nosotros, pero venimos de Sistoria. La mujer tomó otra vez la palabra. Tenemos habilidades de sanación y conocimiento médico. ¡Podemos ayudar! El hombre puso su mano en el hombro de la mujer para silenciarla y continuó. Nosotros tampoco entendemos del todo por qué estamos haciendo esto. Lo único que tenemos claro es que Lorenzo Garcés es un gran hombre. Esto no es una trampa. Confía en nosotros. Había habido mucha confusión entre el grupo de humanos cuando vieron que no solo Lorenzo, sino toda la familia Garcés se había dado vuelta para luchar en defensa de ese planeta y en contra de los Dalkis. Pero en algunos, una certeza se plantó. Si Lorenzo lo había decidido, era lo correcto. Natalia dudó. Era arriesgado confiar. Si le estaban mintiendo y les permitía poner sus manos sobre el cuerpo de Lorenzo, podrían acabar con él. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Siquiera aún había vida dentro de Lorenzo? No podía perder más tiempo. Los estaré vigilando de cerca, pero por favor sálvenlo. Ella se puso de pie y dio un paso atrás al tiempo que los 5 humanos asintieron y se abalanzaron sobre él. Mientras tanto, no muy lejos de Natalia, una de las peleas estaba yendo muy bien para su bando. Minnie estaba usando su velocidad a su favor. Era más rápida que el Dalki de 5 púas, y con sus afiladas garras de sangre roja infundidas con energía celestial, podía desgarrar su dura piel. Había logrado abrirle múltiples cortes a lo largo del cuerpo, mientras la sangre verde comenzaba a deslizarse en hilos espesos. Minnie aprovechó un mínimo desbalance en la postura del Dalki para lanzarse hacia adelante, acelerando hasta dejarse caer para pasar entre sus piernas. En el mismo movimiento impulsó su cuerpo hacia arriba. Al ganar altura, sus garras se encendieron con un brillo rojo más intenso. Las hundió profundamente en la espalda del Dalki, atravesando la resistencia de su piel con un sonido seco. Luego arrastró su mano hacia abajo con toda la fuerza que pudo reunir, desgarrando desde el hombro hasta las púas que sobresalían de su espalda. El Dalki reaccionó al instante. Su brazo se lanzó hacia atrás en un intento rápido y furioso de alcanzarla. El movimiento cargado de fuerza suficiente como para aplastarla. Pero Minnie ya no estaba allí. Se había desprendido en el mismo instante en que terminó el corte, retrocediendo con agilidad. Sus pies apenas tocaron el suelo antes de impulsarse hacia atrás y recuperar distancia. Ella respiraba con normalidad. No había señales de cansancio, pero no dejaba de pensar en las palabras de su padre. Los Dalkis se volvían más fuertes con cada herida, y ella acababa de hacerlo sangrar otra vez. Sus garras comenzaron a brillar en rojo. La energía se acumulaba en ellas una vez más. Sin vacilar, se lanzó hacia adelante, con los pasos apenas tocando el suelo mientras reducía la distancia. Saltó con decisión buscando un ángulo directo de ataque, pero el Dalki reaccionó al mismo tiempo. Su pie se estrelló contra el suelo con una violencia seca, resquebrajando la superficie y lanzando fragmentos de roca hacia el aire con una lluvia caótica. Las piedras salieron despedidas en todas direcciones, pero Minnie no se detuvo.
Sus manos se movieron con velocidad, cortando cada fragmento que se cruzaba en su trayectoria, rompiéndolos en pedazos más pequeños antes de que pudieran alcanzarla. Incluso en medio de ese caos encontró una oportunidad. Con un movimiento preciso impulsó uno de los fragmentos con su pie, redirigiéndolo directamente hacia el Dalki. Y luego descendió con el puño cargado, concentrando su fuerza en un solo impacto dirigido al centro de su oponente. Sin embargo, en el último momento su golpe no encontró carne, sino una superficie dura e inesperada. Un muro de hielo. La vibración recorrió su brazo al impactar. Cayó al suelo de pie, pero confundida. Durante toda la pelea, el Dalki no había mostrado ninguna habilidad. Lo que ella no sabía era que él había estado esperando el instante exacto para utilizar ese recurso. El contraataque no tardó en llegar. El Dalki lanzó un puñetazo directo y brutal, pero la sombra de Minnie reaccionó con una velocidad impecable, interponiéndose justo a tiempo para bloquearlo. El impacto fue contenido, pero ese no era el verdadero ataque del Dalki. Desde el lado derecho, un ataque de hielo volvió a crecer con rapidez, moldeándose en un segundo puño que emergió sin aviso y la golpeó de lleno. La fuerza del impacto la hizo deslizarse por el suelo, perdiendo terreno mientras su cuerpo era arrastrado varios metros. Aún así, se recuperó casi de inmediato. Apoyó un pie, se impulsó hacia arriba y volvió a ponerse en guardia con rapidez. Solo una marca superficial evidenciaba el golpe recibido. Nada que realmente la detuviera. Sus garras volvieron a encenderse, preparadas para continuar el combate. Pero entonces algo cambió. «¿Quién eres?», gritó el Dalki. La figura era pequeña, demasiado vulnerable para ese entorno. ¡Leo, no!, gritó Minnie. No entendía cómo su hermano había logrado escapar de la sombra. Luisa había sido clara. Leo debía permanecer dentro de la sombra en todo momento sin excepciones. Pero él era hijo de Diego y aún siendo tan pequeño, había algo en su interior que simplemente se negaba a quedarse quieto mientras todo ardía a su alrededor. ¡Vuelve a la sombra ya! Minnie gritó corriendo hacia él desesperada y dispuesta a cualquier cosa por salvarlo. El Dalki, por su parte, sonrió. Cuando termine con él, me ocuparé de ti. Sin perder un segundo, clavó ambas manos contra el suelo. Una marea helada se expandió con violencia. En cuestión de segundos, gruesos muros se alzaron alrededor de Leo y el Dalki, cerrándose desde todos los ángulos hasta formar una prisión perfecta. Un cubo hermético e impenetrable que los aisló por completo del exterior. Minnie chocó de lleno contra la pared. El impacto la hizo retroceder un paso, pero no se detuvo. Apoyó las manos contra el hielo intentando ver algo, cualquier cosa a través de la superficie turbia, pero era inútil porque no había forma de distinguir lo que ocurría dentro. Entonces hizo que su aura de sangre despertara. El rojo comenzó a envolverla, girando a su alrededor como un torbellino vivo, mientras sus garras carmesí se extendían afiladas y vibrantes, cargadas de una energía que pedía ser liberada. Sin dudarlo, lanzó el primer ataque. Sus garras impactaron el hielo con fuerza, pero no dejaron ni una marca. El siguiente golpe llegó más rápido, más feroz, seguido de otro y otro más en una cadena creciente de ataques que habrían destrozado cualquier cosa. Pero allí, contra esa barrera, no surtían ningún efecto. El hielo permanecía perfecto, liso e intacto. Sus puños reemplazaron a las garras y empezó a golpear con fuerza bruta una y otra vez. Su respiración se volvió irregular y sus golpes más erráticos, sin lograr nada tampoco. En el punto más alto de su desesperación, su voz explotó con toda la furia que llevaba dentro. ¡Leo! ¡No! Dentro del cubo de hielo el mundo era otro. El sonido del exterior no existía allí. Todo quedaba ahogado tras esas paredes gruesas. El aire era denso y frío hasta el punto de entumecer la piel, y cada respiración parecía más pesada que la anterior. La luz se filtraba de forma irregular a través del hielo turbio, tiñendo todo con un tono blanquecino y apagado. «Esto será fácil», dijo el Dalki dando un paso al frente hacia Leo. Elevó ambos brazos por encima de su cabeza, listo para aplastarlo de un solo golpe. Pero en el instante exacto en que descendía, Leo saltó con una precisión perfecta y los brazos del Dalki impactaron contra el suelo con toda su fuerza. El golpe retumbó dentro del cubo como un trueno contenido,
levantando fragmentos de hielo, y una vibración seca recorrió la estructura. Antes de que pudiera reaccionar, Leo ya estaba sobre él. Aterrizó sobre sus hombros. Su pequeño puño descendió con fuerza directo a su cabeza. El golpe no fue devastador, pero sí preciso. El Dalki giró la cabeza intentando atraparlo, sacárselo de encima con una mano. Pero el niño saltó de nuevo, y en el aire, su aura de sangre respondió. El rojo intenso brotó desde su cuerpo, extendiéndose con rapidez, condensándose frente a él hasta tomar forma de una enorme mano que se cerró en un puño. Golpeó directamente la nuca del Dalki con un impacto sordo que hizo que su cabeza se inclinara hacia adelante por un instante. Leo aterrizó con ligereza sobre el suelo helado, y el Dalki se llevó una mano a la parte trasera de la cabeza, frotándola mientras una sensación punzante y molesta se extendía por la zona. No era dolor real, no había daño serio ni amenaza en ese ataque, pero era irritante, profundamente irritante. Sus ojos volvieron a fijarse en el niño. Otra vez corrió hacia él intentando atraparlo con ambos brazos abiertos. Leo saltó de nuevo en el momento exacto, esquivando el agarre por apenas centímetros, y formó otro puño de sangre para darle un golpe más. Lo que siguió fue una persecución dentro de ese espacio cerrado donde el patrón se repetía. Leo se movía con precisión absurda, desaparecía del alcance en el último segundo y le propinaba un golpe con el puño. ¡Basta! ¡Quédate quieto! Los gritos del Dalki comenzaron a llenar el cubo cargados de una furia cada vez más inestable. Nunca antes había estado tan frustrado, ni se había sentido tan humillado. Finalmente se detuvo. Colocó una mano sobre la pared de hielo que respondió al instante. Desde los muros comenzaron a surgir dagas afiladas que se dispararon hacia Leo desde múltiples ángulos, cubriendo cada posible ruta de escape. De todos modos, Leo se movió rápido y preciso esquivando todo. Cuando una de las dagas estaba por impactar en su pecho, su sombra se activó. La oscuridad se elevó desde el suelo e interceptó la daga. Cuando se disipó, el Dalki se quedó inmóvil y boquiabierto. Leo seguía intacto. Dilatando sus fosas nasales, inhalando con fuerza, el Dalki soltó el aire con un gruñido profundo y usando toda la potencia de sus piernas salió disparado directamente hacia Leo. El niño simplemente volvió a activar su sombra. Ahora él mismo desapareció por ella para emerger del otro lado del cubo. El Dalki no pudo frenarse y se estrelló contra la pared. Esta vez el hielo no resistió. Se abrió un agujero y el Dalki siguió de largo hacia el exterior. Junto al cubo, Minnie se quedó inmóvil por un instante, completamente desconcertada, observando cómo la estructura comenzaba a colapsar desde dentro. Entonces corrió hacia el interior, atravesando los restos que se deshacían a su paso hasta llegar junto a su hermano. ¡Leo! ¿Estás bien? ¿Estás herido? Leo negó con la cabeza con tranquilidad, girando levemente sobre sí mismo para que pudiera verlo desde todos los ángulos, demostrando que no tenía ni un solo rasguño. Minnie abrió su sombra una vez más. ¡Entra ya! Leo negó. Mamá no quiere que pelees. ¡Entra ya! Un bufido escapó de él, claramente molesto, pero aún así obedeció, dando un paso hacia atrás, mientras su cuerpo se deslizaba dentro de la sombra, justo en el momento en que el cubo terminaba de deshacerse por completo. Minnie giró y vio al Dalki avanzando hacia ella, completamente furioso, con el cuerpo aún resentido por los golpes recibidos. ¿Dónde está el pequeño? ¡Lo despedazaré miembro por miembro! El aura de sangre de Minnie volvió a encenderse, pero esta vez no solo la rodeaba, sino que parecía brotar desde cada parte de su cuerpo, envolviéndola por completo hasta hacerla brillar con un rojo intenso y opresivo que distorsionaba el aire a su alrededor. Se lanzó hacia él con una velocidad tan extrema que su figura se convirtió en un borrón carmesí que cruzó la distancia en un instante. El Dalki apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las garras carmesí de Minnie rasgaran su pecho. La sangre brotó al instante y un rugido de dolor escapó de su garganta, pero Minnie no le dio ni un segundo para recuperarse. Se movía sin pausa, apareciendo y desapareciendo a su alrededor con una fluidez perfecta. Sus garras eran el centro de todo, brillando con intensidad mientras trazaban arcos en el aire, dejando estelas tras cada movimiento y cortando con precisión cada vez que encontraban su objetivo.
El Dalki contraatacaba con fuerza bruta, lanzando golpes amplios e intentando atraparla, pero sus ataques solo atravesaban el vacío. Las heridas comenzaron a acumularse sobre su cuerpo, no lo suficientemente profundas como para acabar con él de inmediato, pero sí constantes y precisas, rompiendo su ritmo, desestabilizándolo y alimentando su odio. Minnie lo sabía. No podía alargar la pelea y tenía que terminarla cuanto antes, por lo que su aura creció aún más, intensificándose hasta volverse casi tangible, y vibrando alrededor de su cuerpo mientras concentraba toda su energía en un solo punto, y entonces se lanzó hacia adelante. Su cuerpo cambió aún más. Los cuernos rojos crecieron y se curvaron hacia adentro de forma más agresiva. Sus garras se alargaron y afinaron hasta alcanzar un nivel de filo que parecía imposible, como si pudieran atravesar cualquier defensa. Pero por sobre todo, una nueva energía recorría su cuerpo. El Dalki intentó defenderse levantando los brazos, pero fue inútil porque el ataque de Minnie lo atravesó con una facilidad brutal, como si no ofreciera resistencia alguna, y sus garras se hundieron en él con una fuerza devastadora. El impacto lo lanzó hacia atrás, y su cuerpo cayó al suelo inmóvil. Minnie quedó de pie sobre él respirando con dificultad, mientras su cuerpo aún pulsaba con esa energía desbordante que no terminaba de comprender. Sus ojos recorrieron el entorno con rapidez, asegurándose de que no hubiera otras amenazas cercanas. Pero algo no encajaba, porque esa energía se sentía familiar, similar a la que utilizaba al transformarse, aunque al mismo tiempo era distinta, como si proviniera de otro lugar, o como si alguien más la estuviera alimentando. Entonces giró la cabeza y lo vio. Leo estaba allí, de pie, fuera de la sombra. Leo, ¿fuiste tú? El pequeño le sonrió.